buenas tardes. De nuevo con ustedes en su programa La Crónica TV, transmitido por Voz Media Network, Canal 85, Claro TV, Win TVO y YouTube. Hoy tenemos un invitado que no es un invitado, es de la casa, Jorge Saade, politólogo, asesor político, analista político y obviamente cuando hablamos de, por lo menos para mí, cuando hablamos de Medio Oriente, cuando hablamos de el conflicto Irán-Israel y la participación activa de Estados Unidos, obviamente, ¿quién mejor que Jorge Saade para hablarnos y aclararnos muchas dudas? Que fuera de cámara yo le decía a Jorge que realmente es difícil y hay que tener mucho cuidado cuando tú traes una persona a un programa de televisión a hablar de este tema, porque hay que tener cuidado con los detalles y sobre todo con la historia. Yo creo que en Jorge se resumen muchas cualidades buenas para este tema, porque Jorge sabe entrelazar mucho los pedazos, como digo yo, los pedazos de la historia. Jorge, bienvenido a tu espacio, porque tú eres de la casa, Jorge. Esto es tuyo. La crónica comenzó y yo creo que Jorge fue uno de los primeros invitados que tuvimos. Jorge, bienvenido. Esta es tu casa y no voy a intervenir mucho porque quiero que nos ayudes a entender un poco más ese conflicto, Irán, Israel y la participación activa de Real Donald Trump. Efectivamente, muchísimas gracias. Para mí es un placer tenerte aquí, estar aquí presente en tu programa. Sin duda alguna, uno de los primeros que asistí. Y es un honor estar aquí en la Crónica TV. Invito a los seguidores tuyos a que comenten en este YouTube, este programa, qué les interesa, cuál es su perspectiva para conocer más a fondo este conflicto que hubo y que va a mantenerse en el tiempo de nuestra historia. Antes de llevar a cabo esta presentación, me gustaría aclarar lo siguiente, dos puntos muy importantes. El primero, me niego a creer de que el conflicto o esta crisis o esta escaramuza entre Irán e Israel terminó. Todo lo contrario. Estamos en una nueva etapa, estamos a un nuevo frente, estamos en un nuevo momento de que ambas partes, lo que sería la parte occidental, Estados Unidos e Israel, van a sopesar muchísimo más su próxima estrategia para hacerle frente a Irán. Quizás es un hecho de que hubo un acuerdo de alto al fuego entre ambas partes. Hoy en día no ha habido ataques entre ambos actores, pero sin duda alguna puedo asegurarles que antes que termine el gobierno de Donald Trump, es decir, en el 28, va a continuar esta escaramuza entre ambos frentes. Déjame interrumpirte. Dije que no te iba a interrumpir porque esto es un tema que entiendo que debe dársele al analista, en este caso Jorge, el espacio y el tiempo sin intervenir y sin interrumpirlo para que pueda explicar, porque como dije, es un tema que tiene mucho que ver con historia y vamos a tener, Jorge hace unos mapas y unos diagramas, unos gráficos importantísimos para poder entender bien este tema. Pero eso que tú dijiste, tú tocaste un punto que para mí es muy importante porque lo he oído mucho. En los últimos 3 días he oído muchas personas diciendo, gracias a Dios ya hay paz. Gracias a Dios el conflicto terminó. No, señores, el conflicto no ha terminado. Bien como dice Jorge, hay una tregua y más que tregua, yo creo que es un silencio peligroso. Y no es, o sea, aquí el problema no es la reacción de Irán. Yo creo que la gente dice, Irán no se va a quedar así. No, el tema no es Irán. Israel no se va a quedar así. No se va a quedar así. En el caso de Irán, tenemos a un Irán que aunque sí tiene aliados, no tiene aliados tan poderosos como el aliado que tiene Israel. Como decíamos fuera de cámara, Israel tiene a una Estados Unidos que tiene una proyección de poder interminable, incapaz de ser superado por ningún país del mundo, por ninguno. Como tú dijiste, ni siquiera Rusia. Incluso estamos hablando de que esa proyección de poder lo tiene también a nivel de proyección militar, porque tiene bases militares importantísimas también. Entonces, ese punto que tú aclaraste es bueno que lo reiteres. ¿Por qué este conflicto no acaba con este silencio aparente
y esta tregua y esta banderita blanca de paz? Muy bien. Con respecto a las bases estadounidenses, lo vamos a ver más adelante Ok. aquí en el mapa, que la Crónica TV tiene un plus, que tenemos la posibilidad en este mapa explicar más o menos lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Por qué creo que va a continuar? Porque sinceramente ninguno de los dos frentes cumplió su objetivo. Bien, todo el mundo sabe cuáles eran los intereses que tenía Israel en este conflicto, todo el mundo sabe cuáles eran los de Irán, todo el mundo sabe a quién apoya Estados Unidos. Entonces, hasta ahora ninguno de los intereses se ha cumplido en su totalidad. Quizás el interés que tenía Occidente, es decir, Israel con Estados Unidos, es decapitar a Teherán de su liderazgo, sin duda alguna, que hasta ahora no lo ha conseguido, pero sin duda alguna es el principal fin de esta escaramuza. Mientras que el caso iraní es mantener su influencia en la región, contrarrestar a los ataques de Israel y sin duda alguna desaparecer el Estados Unidos, tal y como han afirmado sus líderes Desaparecer, perdón, a Israel del mapa, tal y como ha reiterado en varias oportunidades el líder de Irán, el ayatolá, de que su objetivo principal, el interés nacional de Irán, es que Israel no aparezca en el mapa. Entonces, cuando tú te enfrentas ante una amenaza así, generas incertidumbre en tu población, lo que haría Netanyahu, Occidente y Trump es detener a ese interés nacional de Irán, contrarrestándolo con ataques. Por eso que surgen este tipo de ataques contra instalaciones nucleares, energéticas, mineras, o ubicaciones estratégicas en materia militar, decapitando a su cúpula terratenientes e importantes jefes militares de ese país. porque es importante también, Jorge, aclarar que el conflicto no es solamente un conflicto de ideología religiosa y política. Aquí hay ahora mismo es un conflicto también económico, economía. Y como hablábamos ahorita también, nos afecta a todos. A todo el mundo. Poco a poco vamos a ir viendo las consecuencias de este recién último conflicto entre Irán y creo que se cerró también No se terminó de cerrar el estrecho de Hormuz, pero sí hubo amenazas por parte de sí, Irán de hacerlo. insiste todavía, y yo creo que insisten que lo van a hacer. O sea, eso es una amenaza latente. Efectivamente, por eso que Estados Unidos desplegó en ese estrecho de Hormuz sus cruceros militares ante esa posibilidad. Pero vamos en materia, en esta primera imágenes vemos el alcance que tienen los sistemas puesta en tierra aéreos que tiene Israel para defenderse de los misiles iraníes. Me ha gustado subrayar en varias oportunidades que esta ha sido una guerra totalmente simétrica, tradicional, nada comparada a las últimas que hemos visto de este siglo, porque por una parte está Israel con sus ataques, cazas, bombardeos israelíes aéreos, mientras que la respuesta iraní son los misiles. Luego vamos a ver el alcance de los misiles iraníes, pero vamos a ver cómo defendió Israel ante las varias oportunidades y bombarderos misiles que llevó a cabo Irán en su territorio. Hemos visto que son varios defensas tierra-aire que tiene Israel, una de sus mayores fortalezas en materia de defensa, que es el domo de hierro, que tiene un alcance de 70 kilómetros frente al objetivo, y a medida que pasa a la siguiente fase, incrementa ese alcance contra los misiles. Luego viene la onda de David, que está un poco relacionada a materia comercial y popular para los israelíes frente a lo que era Goliat, que es de un 300 kilómetros frente a los ataques de misiles. Hay que irnos a la historia. Esto no solamente funcionaron contra los ataques de misiles iraníes, sino también ha servido cuando Hezbollah atacó y también los rebeldes yemenitas. Luego viene Arrow número 2, que es una especie de flecha, de arco flecha, que incrementa, fíjate, hasta triplica más la onda de David hasta 1000 kilómetros de una superficie frente a los ataques de misiles por parte de Irán. Como si no fue suficiente esa oportunidad de 1000 kilómetros de defensa por parte de los israelíes, está el número 3, el arco número 3, que llega y duplica al 1, llegando hasta 2000 kilómetros. Como lo mueven muy bien en sus pantallas, el misil se lanza y es interceptado por estos tipos de defensas tierra-aire contra el hostigamiento por parte de Irán.
No es ningún secreto y lo vimos en las publicaciones por parte de la prensa que algunos se filtraron. No necesariamente va a ser tan óptimo la defensa, pero limitaron, desestimaron y hicieron lo posible para que no fuese una lluvia de cohetes, tal y como de hecho Teherán. Si vamos a la producción de la siguiente imagen, el tema más importante de todo esto es que nos enseña cómo están de preparados las fuerzas militares de ambos países frente a cualquier tipo de amenaza. Serán. Vemos aquí el caso contrario de cómo Israel perpetró bombardeos en la ciudad capital iraní. Hemos visto con los triángulos cómo fueron los ataques israelíes. Fueron zonas muy bien ubicadas, estratégica en materia militar, económica, energética, entre otros. Los puntos que sí aparecen subrayados en el mapa son aquellos como fue el Aeropuerto Internacional de Teherán, Mehrabad y también un gran bazar de la capital iraní. Hemos visto como la mayoría de los casos fueron bombardeados en la capital de este país, que quizás en la mayoría fueron elementos militares, donde estaban los altos cargos del ejército y del grupo revolucionario islámico de Irán, de esa fuerza armada que tiene para limitar el hostigamiento por parte de Irán frente a los intereses de Israel. Vamos a la siguiente imagen. Hay que recordarles que la capital de este país se encuentra en la parte más céntrica oriental, occidental, y por eso era muy fácil. Yo me voy a tener muchísimo tiempo aquí y creo que lo hagamos de manera bilateral, Elizabeth, porque aquí se presenta la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente. Hablamos de bases militares, Ahí bases se ve aéreas. la proyección de poder de Estados Unidos dentro de Irán, No, aquí hablamos de la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente. exacto, de la proyección militar de Estados Unidos. Efectivamente, hay intereses como la Fuerza Aérea, bases aéreas en Estados Unidos en toda la región, bases navales en materia marítima por parte de Estados Unidos en Medio Oriente, despliegue o fuerzas terrestres estadounidenses en Medio Oriente y unas especies de bases conjuntas del gobierno de Estados Unidos y el Pentágono en el territorio de lo más próximo de Asia. Lo más sensato de todo es que ustedes pueden ver que el interés de Estados Unidos es rodear a Irán de bases militares y presencia estadounidense, y eso al mismo tiempo surge como una especie de alarma, porque sus intereses podrían ser atacados por parte de Irán, que lo vimos más adelante. Por las partes de la Fuerza Aérea, que no nos hubiésemos imaginado el siglo pasado, hay varias instalaciones americanas en territorio iraquí. Después de lo que pasó en la invasión estadounidense a inicios de este siglo, el Pentágono llevó a cabo varias formaciones de bases aéreas muy cercanas a la frontera iraní, que buscaba romper el tema del puente o la influencia que tenía Irán hacia el resto del Medio Oriente. Hay que mencionarles a nuestros televidentes que en varias oportunidades Irán ha atacado a esas unidades estadounidenses desplegadas en Irak. Lo hemos visto no solamente recientemente, sino desde hace muchísimo tiempo, cada vez que Estados Unidos bombardeaba intereses iraníes en Siria, en Irak o en otros países o influencias, Irak respondía atacando las bases militares que tenía Estados Unidos en la región. Hay una base que la hemos mencionado muchísimo en el conflicto sirio, que es esa base militar estadounidense que comparte la triple frontera en Siria, Jordania e Irak. Nadie se hubiese imaginado durante el gobierno de los Assad una base militar y presencia estadounidense americana, y hoy en día se encuentra ahí. Jordania, importantísimo aliado estratégico e histórico de parte de Estados Unidos, tanto así que el Real Ejército Jordano, Elizabeth, no es ningún secreto, interceptó varios misiles iraníes cuando estos los bombardeaba hacia Israel. También lo hicieron los franceses. Hubo una nota de prensa de un medio que destacaba la cantidad de decenas de misiles que derribó la defensa jordana. Eso es muy importante recalcar. Igualmente, no es un secreto para nadie, la presencia estadounidense dentro de Israel, también la presencia naval estadounidense en Egipto, rozando el río Nilo, también en el Mar Rojo, en el importantísimo histórico aliado, lo que es Arabia Saudita, con las bases navales
haciendo todo lo posible de que nunca cierren ese estrecho por parte de los rebeldes yemenitas, la importantísima y estratégica país como Djibouti, que tiene más bases militares que población y mol, fíjense que está en ese estrecho en el Golfo de Adén que impediría... Dentro de Irán per se, ¿Ok? ¿cuántas bases hay allí, militares? Estadounidense no hay ninguna. Dentro de Irán Dentro de Irán no hay no ninguna, hay. no puede haber. Lo que sí hay es en Irak, lo que sí hay es en Bahrein, hay en Qatar, Emiratos Árabes, en Omán. Rodea. Rodea totalmente y no se imaginan cuántos hay en la parte oriental de Claro, Irán y otros pero países. es lo que siempre se dice cuando se dice la proyección militar o la proyección de poder de Estados Unidos, aun cuando no esté dentro de Irán, lo rodea completamente. Efectivamente. Ahora bien, hay informes que destacan también una especie de espías estadounidenses e israelíes dentro del territorio iraní, que no lo sabemos. También está Que es lo más tema probable, del obviamente. captura de las imágenes de manera espacial, que la veremos más adelante, de la presencia, Las imágenes, inteligencia satelital que tiene Estados Unidos en el territorio iraní. La presencia de importantes activos de inteligencia dentro de la frontera de Irán, que la hace más permeable para obtener más bueno, información. pero si te pones a ver el ataque, vamos a decir así, contra que Estados Unidos hizo a Irán, donde tenían las reservas, digamos, de De nuclear. nucleares, Ujú. para tú hacer eso es un trabajo de inteligencia y obligatoriamente tienes que tener personas ahí. Efectivamente. Hay muchos reportes anti-iraníes que destacan que fueron los mismos iraníes que no comparten la etnia persa, es decir, los kurdos iraníes, los árabes iraníes, los azeríes iraníes, otros, y hay que muchos medios antiimperialistas de Medio Oriente destacan que también eran los judíos iraníes que trabajaban para las fuerzas estadounidenses y israelíes supuestamente para filtrar ese tipo de información. Porque es importante también aclarar que no solamente son las tres religiones que uno ve, como dijimos ahorita, los católicos, el judaísmo y El Islam. el islam. De todo eso también se derivan otras, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Efectivamente, tanto sectas, religiones como etnia. Hay que Como recordarle etnia. que los iraníes no son árabes, sino son persas. Entonces, esto merma es un cóctel explosivo Es un en el cóctel Medio Oriente explosivo. que por eso hay que verlo con muchísimo detenimiento lo que está pasando en el Medio Oriente. Ahora bien, Elizabeth, vamos a hacer esto de manera bilateral. Nosotros los analistas y los que estábamos muy pendientes de dónde posiblemente iba a ser el ataque iraní contra Estados Unidos, de todo esto, ¿cuál crees tú que habíamos descartado sin duda alguna de que nunca Irán iba a atacar? ¿Perdón? ¿Dónde crees tú de todas estas bases militares que Irán nunca iba a atacar bases militares estadounidenses? Que sin duda alguna Irán nunca iba a atacar este país. ¿Por qué? ¿Por qué lo crees? Bueno, yo entiendo que que Irán no iba a atacar directamente. Si hay base militar, no veo ahí donde tienes Israel. En Israel podría atacar fácilmente, de hecho los bombardeó con misiles. Pero sin duda alguna, de todas las opciones que tenemos acá, nosotros descartamos las bases militares que tiene Estados Unidos en Turquía, sin duda alguna. En Turquía. En Turquía, sin duda alguna, era de las opciones menos posibles que iba a atacar. ¿Por qué no era una opción? Muy bien, porque las dos bases que tiene Estados Unidos son de la OTAN. Turquía es país OTAN. Y de acuerdo al artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que si un país atacase intereses militares o un país OTAN, en este caso Turquía o la base estadounidense en ese país, tenía que responder la OTAN contra Irán. Entonces, por el simple hecho de que Turquía es un país OTAN, Irán se abstiene de colocarlas en sus opciones y llevar a cabo el ataque que sí hizo en Qatar, en la base estadounidense más grande de la región, la base de Al-Udeid, que es una base importantísima, que es donde se despliegan la Fuerza Aérea, que ha servido de mucho de los intereses que ha tenido Estados Unidos en la región durante su conflicto en Siria, en Irak, y también con Irán ha tenido muchísima participación. Esa es la base específica que está en Qatar. En Qatar, que sí fue bombardeada. Que no habría ningún tipo de problemas, entre comillas, porque como no pertenece a ningún país OTAN, pero sí hubiese molestado a muchos países de la región, como lo es Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Bahrein. Pero inmediatamente después de este ataque que lo llevó a cabo Irán,
que jocosamente nos filtra Trump, de que nos dijo a qué hora va a ser, en qué momento va a ser, que nos dijo la una, que replegamos a todo nuestro ejército, pueden bombardearlo. Es el segundo punto que quería comentar al inicio, la importantísima conexión, comunicación y relación que hay entre los frentes. Estados Unidos le dijo supuestamente a Irán que vamos a atacar en tal lugar en tal hora. Irán dijo lo mismo a Estados Unidos a la base catarí. Lo que sí les puedo asegurar es que Israel e Irán no lo hicieron. Nunca hubo ningún tipo de comunicación. Nos regresa a las veces del conflicto sirio, donde Israel bombardeaba a Siria, a Damasco, pero comunicaba antes a los rusos de que iba a hacerlo. Porque no querían como que no entorpecer, sino convulsionar aún más atacando algunos intereses rusos en territorio sirio. Entonces, por eso que la cantidad de civiles en este conflicto fue tan baja. Pero todavía, tú sabes que todavía yo no entiendo la razón por la que avisan, por la que se avisaron, porque obviamente está la intención. Ya cuando existe la intención de atacar, existe. Entonces, avisarle. ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay un protocolo. Minimizar la pérdida de civiles. Efectivamente, aunque la mayoría de los objetivos son militares, bien, también es un metamensaje que tú le demuestras a tu enemigo de que te estoy atacando para que veas qué tal es el ataque. Tercero, de que tu interés no es causar daños, infraestructura, sino un mensaje a tu enemigo de que mira, esto es lo que voy a hacer, prepárate. Hay que recordar que los conflictos hoy en día son muy diferentes a los del siglo pasado. El siglo pasado bombardeaban sin avisar ni nada. Pero de igual manera hemos visto como Israel anuncia cuando bombardeaba el Líbano que iba a atacar tal zona de los suburbios sur de Beirut. Porque o sea que se ha hecho una práctica en los los últimos ataques años, avisar. Efectivamente, donde hay una mezcla o donde hay posibilidad donde haya bajas civiles, para no quedar mal ante la opinión pública ni mucho menos para la comunidad internacional. Vamos entonces, esta es la presencia, los intereses que tiene Estados Unidos en la región. Finalmente fue Qatar el destino de los misiles iraníes. Hemos visto que en el discurso iraní esto representa una amenaza, Elizabeth, de que tu país está siendo rodeado cada vez muchísimo más de la presencia americana. Es lo mismo que ocurre en Rusia, en donde tienes un país y toda tu frontera colinda con países OTAN. Jorge, el ataque de Estados Unidos a donde estaba el material nuclear, específicamente, ¿en qué área de Irán estaba? Ya lo vamos a ver en la próxima, ojalá que sea la próxima imagen. Bueno, vamos rapidito. Este fue los ataques que llevó a cabo Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes. Fueron por varios activos militares, un avión llamado Pegasus, también fueron bombarderos B-52 que soportan cargas inmensas, el despliegue de un crucero en el estrecho de Hormuz para impedir el cierre del mismo y para el despliegue fácilmente de cualquier casa estadounidense. Crucero. Un crucero. O sea, no era una embarcación, una nave militar, era un crucero. No, una nave militar llamado crucero, que donde se aterrizan varios casos. Ok, entonces ahí ellos cerraron. Despliegan y aterrizan. Pero ahí cerraron. Ahí, no es que cerraron, se quedaron al margen a la espera de la respuesta iraní en el estrecho de Hormuz. Entonces ya tienes presencia naval, tienes presencia aérea, a la espera de cómo iba a responder Irán ante los ataques estadounidenses. Vamos a la siguiente. Ok, este es uno de las zonas donde bombardeó Estados Unidos, es en la zona de Fordow. Hay que destacar que a diferencia de los anteriores, esta es una montaña. Y debajo de la montaña construyeron lo que es el espacio donde se enriquecía uranio. Aquí está, fíjate la información importantísima que tiene la prensa, donde hay una especie de casi 900 metros entre el pico y la base y una profundidad de 100 metros, que lo vemos más a continuación de cómo los B-2 americanos, los Spirit, pudieron perpetrar para llegar hasta el fondo de los activos nucleares que tenía Irán en Fordow. Siguiente. Muy bien, efectivamente, aquí está la siguiente imagen. Una muy buena operación militar de esos B-2 bombarderos o Spirit, que unos fueron hacia el Pacífico y otros fueron al Atlántico para confundir al enemigo. Viajaron desde Estados Unidos hacia Irán, fueron al menos 34 horas y llevaron a cabo, fíjate la distancia
de la cúspide de la montaña hacia la entrada de los túneles de Fordo, que fueron más o menos de 100 metros. Por eso la importantísima presencia de esta aeronave militar, porque es la única que hasta hoy en día puede permear, puede profundizar hacia esa distancia que tiene la montaña. Siguiente imagen. Ok, aquí aparece otra imagen de cómo es el proceso interno, la estructura interna que tiene Fordo en materia de infraestructura. Es una especie de subterráneo que impedía, ya los iraníes sabían de que la única manera de que los atacasen fuese por aire, y por eso que construyen de manera subterránea, al menos 100 metros, para evitar de que sean destruidos. Siguiente imagen. Fordo fue uno, Natanz fue otra. Natanz también se encuentra en zonas montañosas que imposibilita el tema de aéreo y sus ataques. Por eso que todo fue predeterminado. Son dos instalaciones. No, son tres que la vamos a Son ver a tres, continuación. pero la primera es Fordo. Después Natanz. Natanz, y ya vamos a la tercera. Todas están ubicadas estratégicamente en la parte en la parte occidental de Irán, montañosa, para evitar la maniobrabilidad de los aviones para poder atacar. Lo hemos visto que también pasó en Afganistán, donde se desplegaban los talibanes en estas zonas relieves que son muy molestosas para los pilotos bombardear. Siguiente. Mira lo que se estaba diciendo sobre los misiles que tenían los B-2. La posibilidad de ese tipo de misiles tiene la posibilidad de escarbar lo más profundo y llegar hasta 600 o hasta 100 metros donde se ubican las instalaciones de Fordo. Normalmente otro tipo de aviones militares no hubiesen llegado ni a la parte superior. Es una especie de excavadora misil que empieza a detonar cuando llega hasta el final. Mientras que normalmente los cazas B-52 o los F-16 solamente llegan a la parte superficial y no harían ningún tipo de daño. Elizabeth, hoy en día, de hecho, están debatiendo en la prensa americana, reportes, el Pentágono, la efectividad o no de esos ataques estadounidenses. De que si alcanzó material nuclear, si hubo ataque nuclear, qué tan efectivo fue, cumplieron sus objetivos. Reportes del Pentágono dicen que no, CNN dice que fue un fracaso. Entonces, este tipo de imágenes nos da un poquito de entender cómo funcionaban esos misiles y la complejidad del asunto para llegar hasta esos activos nucleares. ¿Qué ha manifestado Estados Unidos con respecto a la efectividad del ataque per se? ¿Qué ha manifestado, exitosa? ¿Ha dicho que fue exitoso? ¿Ha dicho que no? No, totalmente. El Pentágono, de hecho, ayer y antes de ayer hicieron una especie de presentación justificando la efectividad del ataque. Pero CNN, los demócratas y varios senadores estadounidenses han dicho que todo lo contrario, no logró su objetivo. Tanto así que Trump ha victimizado un poco a los militares de que esos hombres valientes que pilotearon el B-2 se arriesgaron para llevar a cabo y entorpecer el enriquecimiento de uranio y habiéndolo retrocediendo el programa nuclear por muchísimos años. Las tres instalaciones con material nuclear fueron atacadas, las tres. De acuerdo al Pentágono, sí, y lograron sus objetivos. ¿Concomitantemente? ¿Disculpa? O sea, en el mismo momento. Sí, fue un ataque concomitante, o sea, simultáneo, simultáneo, que solamente lo tiene la fuerza americana. Ni siquiera Israel, ni mucho menos China, tiene esta posibilidad de perforar tan profundo hacia el objetivo nuclear. Volvemos a lo mismo, es el tema del alcance de poder militar que tiene Estados Unidos. No se lo compara a nadie. Y ha habido debates hoy en día que a veces uno se sumerge en ello de la capacidad de poder que tiene Estados Unidos. Para mí todavía la tiene. Yo en materia creo que militar, sí. Yo creo materia... que, bueno, realmente ahora mismo, hoy día, no hay ningún país que pueda competir en cuanto a una proyección, tanto como lo repito mucho, de poder y militar de Estados Unidos, todavía. Lo más cercano era el siglo pasado y esa rivalidad entre la Unión Soviética, pero ya de acuerdo con esta imagen... O sea, cuando tú ves eso, que es importante, Jorge, que realmente, personalmente, yo no puedo decir que en otros medios de comunicación no se ha presentado el conflicto de esta manera que Jorge nos está haciendo el honor de presentar aquí con los diagramas y con los mapas, pero es la primera vez que yo lo veo así. O sea, es la primera vez y es muy importante que la gente lo vea porque cuando uno ve esto, sobre todo esta gráfica, Jorge, a mí te impresiona
Fíjate el poder y la magnitud de cómo esa aeronave puede lograr eso. O sea, eso te deja a ti entender que estamos ante un monstruo. O sea, Estados Unidos es un monstruo a nivel, no en términos malos. Estamos hablando de grandeza a nivel de equipamiento militar. Según las teorías de las relaciones internacionales, toda amenaza debe ser creíble y Estados Unidos nos dio a entender su posibilidad y capacidad de atacar, por una parte. Y segundo, ¿quieres que te diga algo, Elizabeth? Esas aeronaves se construyeron y se usaron por primera vez en los años 80. Imagínate, ante la amenaza de la Unión Soviética. Hoy en día, fíjate lo efectivo que fueron ante cualquier amenaza nuclear. Siguiente imagen. ¿Ok? Ya hemos visto en la anterior, ante dos imágenes anteriores, las zonas que fueron bombardeadas por cazas israelíes. Ahora vamos a ver los misiles iraníes que impactaron contra territorio israelí. A pesar de que pueden ser muchísimo más, llegaron a atacar la ciudad de Tambra, la de Haifa, muy importante porque se encuentra una refinería petrolera, y Tel Aviv. Atacando también el aeropuerto comercial de Ben Gurión, ¿te acuerdas que estuvo cerrado varios días? Mientras que otras zonas que mataron a uno que otros civiles. Jorge, ¿qué te parece si tomamos una pausa ahora, que necesitamos tomar una pausa, y regresamos en breve? Y la verdad, Jorge, quiero volver a agradecerte porque no disfruto, obviamente, el conflicto porque es una tragedia mundial. Pero la verdad que estoy disfrutando enormemente tu presentación porque estoy aprendiendo cosas que no sabía. Estoy maravillada, de verdad. Maravillada sobre todo del equipamiento y de ese mensaje, que bien dijo Jorge, señores, es un mensaje de Estados Unidos. Estamos aquí y tenemos la capacidad de hacer esto y de hacer más todavía. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En cada dominicano hay un maestro chocolatero. UNE, Maestros Chocolateros Dominicanos desde 1934. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Desde 1990 brindando la mejor energía a la República Dominicana, 2 plantas generadoras, a base de gas natural y fuel oil, con los más altos estándares medioambientales, preventivos y de calidad. En Seaboard somos deporte, somos cultura.
Somos responsabilidad social. Somos Seabird, energía limpia. BYD Shark utiliza el comando de voz para abrir y cerrar las ventanas. Pantalla central giratoria de 12.8 pulgadas. Pantalla de visualización frontal. Desde $65,900. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. Los medicamentos de las farmacias del pueblo son eficaces, seguros y económicos. Antes de ser distribuidos, cada producto es analizado rigurosamente para comprobar que cumplen con los estándares de calidad requeridos por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios DIGEMAPS. Porque nos preocupamos por tu salud y también cuidamos tu bolsillo. Promesecal. Medicinas que dan calidad de vida. Bueno, de nuevo aquí en el estudio con ustedes y con Jorge. Y reiterándole a Jorge que estoy feliz de verdad, porque lo que Jorge nos está explicando tan amablemente, compartiendo todos sus conocimientos con nosotros, yo realmente hay muchos detalles que no sabía y que estamos ahora viéndolo. Sobre todo este tema de las tres instalaciones, el Fordow, Natanz y Isfahan, que fueron los objetivos a atacar por Estados Unidos. Jorge, seguimos contigo. Efectivamente, bueno, muchísimas gracias a ustedes de la Crónica TV. Los invito a que comenten este video. Comenten. Vayan a la página de Voz Media Network en YouTube y comenten. Para nosotros es muy importante el debate y su parecer sobre este tipo de investigaciones. Aquí hacemos una especie de resumen de las tres instalaciones nucleares de las tres zonas que fueron bombardeadas por Estados Unidos por su B-2 Spirit. ¿Cómo se llama la nave? B-2 y se conoce como Spirit porque es una cosa que B-2. B-2. Y se conoce como Spirit. Spirit. Y porque es muy parecido, o sea, viene en la misma línea de los B-52, pero el B-2 es muchísimo más rápido y más ligero. ¿Es una sola nave o hay varias? Creo que hay 40 activas, de las cuales creo que fueron 14, creo que posiblemente me esté equivocando, 14 que llevaron a cabo. Pero ya, imagínate la magnitud. Si Estados Unidos cuenta con 40 naves B-2 de ese tipo, lo que dijimos anteriormente, o sea, ¿qué mensaje está mandando Estados Unidos? Efectivamente, es un mensaje ante sus antagónicos, a sus rivales en materia armamentista, de que esto es lo que les espera si no siguen nuestras instrucciones o chocan contra nuestros intereses. Exactamente, tenemos esto. ¿Y con cuántos fueron a Irán? Creo que fueron 8 o 14 porque se dividieron. Confundieron a los iraníes de que unos partieron por el Pacífico y otros partieron por el Atlántico. El mensaje está claro. Con 8 naves, con 9 naves logramos esto. Imagínense lo que puede pasar. Te puedes esconder debajo del suelo o dentro de las montañas y aún así voy a atacarte. Pero está siendo muy señalado Estados Unidos para ver qué tan efectivos no fueron estos ataques. Producción, vamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí hace un resumen, Elizabeth, de todas las zonas que fueron bombardeadas tanto por Israel como por Estados Unidos. Aparecen los atacados por Israel, que fueron mediante casas israelíes, también fueron Fordow, Natanz, porque Isfahan, a pesar de que fueron bombardeados por casas, fueron ataques no tan efectivos como los B-2 que penetraron hasta el fondo de los 100 metros. Son los mismos casos que utilizaron los israelíes para, por ejemplo, bombardear a Hezbollah y a su secretario general, que medianamente puede llegar a una parte profunda, pero no tanto como los 100 metros que sí te puede ofrecer los Spirit.
También aparecen investigaciones nucleares donde mataron muchísimos científicos nucleares. Igualmente minas, por eso digo que la parte también atacaron activos e intereses energéticos como son las minerías que estaban ahí, centros de investigaciones nucleares. Uno que fue muy mencionado y muy atacado por parte de Israel fue el complejo nuclear de Arak, que se encontraba en el extremo occidente de Irán y que fue bombardeado en varias oportunidades. También importantísimo, hay un reactor nuclear que se encuentra en la parte sur iraní, que es el caso de Bushehr. Hemos visto como todo esto lo tenían controlado, sabían muy bien cuáles eran los objetivos por parte de Israel y los atacaban. Siguiente imagen, por favor, producción. Aquí también nos hace un resumen de los ataques israelíes que llevaron a cabo en el reciente enfrentamiento. Vemos que la distancia entre ambos países son de 950 kilómetros y los puntos, los triángulos inversos son los ataques israelíes, mientras que los misiles son donde despegaban los misiles iraníes, tanto como defensa como por ataque. Y hemos visto que la mayoría fueron impactados por Israel, la mayoría se ubicaban en la parte de la ciudad capital de este país y fueron neutralizados para que no fuese muchísimo más el bombardeo. Producción, siguiente imagen, por favor. Hay que recordar que Jordania derribó muchísimos esos misiles iraníes y también lo hicieron los franceses. ¿Te acuerdas, Elizabeth, el domo de hierro, que es el sistema de defensa más bajo que tenía? En esta imagen te muestra cómo medianamente funcionaban. Se encontraban alrededor, por ejemplo, de una ciudad israelí y detectaban el lanzamiento de cohetes mediante una batería que los detectaba mediante un radar y ellos, mediante estos sistemas de misiles un poco más cortos pero un poquito más efectivos, los derribaban. Eran los que estaban desplegados dentro de ciudades israelíes en zonas urbanas y estas zonas residenciales, buscando detener el tema del que causara la mayor destrucción posible por parte de Irán. Siguiente imagen, producción, por favor. Esto era lo que vimos en las imágenes, esos destellos en las oscuras noches de Israel por parte de Irán. No, ese ya la vimos. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, aquí también hay un resumen más amplio, Elizabeth, de los ataques por ambas partes, tanto los ataques israelíes como los ataques iraníes por parte de misiles. Hemos visto como en cantidad Israel perpetró muchísimo más por parte de Irán porque la mayoría de estos misiles fueron interceptados llegando a cielos israelíes. Estos son los ataques de Israel a Irán. Efectivamente, los triángulos inversos. Que tocó muchísimas ciudades importantes, sobre todo la ciudad capital de Teherán, Tabriz, Natán, se recuerda la parte del Isfahán también. Isfahán, Shiraz también. En Natán y Isfahán estaban también estas instalaciones nucleares. Exacto. Pero recuerda que no fueron los totalmente efectivos para penetrar la parte subterránea de donde estaban ubicados los intereses nucleares. Frente a los ataques iraníes, que yo creo que hubo muchísimo más en territorio israelí. Siguiente imagen. Hay que destacar cómo países vecinos se quedan perplejos ante este intercambio de ataques. Hay reportes que destacaban que Siria le permitió a Israel sobrevolar su espacio para llevar a cabo ataques israelíes en territorio iraní. Siguiente imagen. Ya se acabaron. Bueno, el tema es, Elizabeth, que lo más sensato para clasificar este tipo de enfrentamientos es colocarla como la primera guerra israel-iraní de este siglo. Finalmente se enfrentaron, es una guerra totalmente simétrica, una guerra que toma menos tiempo a diferencia de la que estamos acostumbrados. Viene una segunda parte o hasta una tercera parte porque ambos estados buscan la eliminación de su contraparte. Israel busca la eliminación total del régimen del Ayatolá y que sea depuesto su gobierno. Tú lo has visto en varias oportunidades. Netanyahu ha hecho llamado a la sociedad civil, a los militares, a perpetrar un golpe de Estado contra la cúpula política de ese país. Mientras que Irán en varias oportunidades en sus discursos, tanto el Khamenei como sus líderes militares, que la mayoría fueron eliminados por parte de Israel, llamaban a la eliminación, la erradicación, borrar del mapa a Israel, que según para los iraníes es como el mayor mal
de esta región. Jorge, ¿tú entiendes que la continuación, porque sabemos que va a seguir, no, señores, esto no acabó aquí, esto va a seguir, va a ser a corto o a largo plazo? Yo creo que va a ser... La repercusión, la retaliación, como tú le quieras llamar, tenemos que decir, en este caso, de Irán, porque entiendo que Irán fue el que de último fue más afectado. Efectivamente, porque tenían su contraparte israelí, tenían el apoyo de Estados Unidos, entre otros aliados como Occidente. Yo creo que va a ser a corto plazo, yo creo que filmen igual este video, a corto plazo, durante el gobierno de Donald Trump, creo que va a ser en varias oportunidades. Desafortunadamente, Irán permeó sus fronteras terrestres y aéreas, donde en varias oportunidades Israel va a hacer lo que él quiera en territorio iraní, sin duda alguna. Jorge, si hablamos de los aliados de Irán, tenemos a Rusia en papel, vamos a decirlo así, a China también, a Corea del Norte, que en varias oportunidades ha brindado la posibilidad de unirse a una guerra contra Israel. Pero hemos visto a sus aliados, en el caso de lo que tú mencionaste, Rusia, China, en un papel un poquito tibio. No han sido muy activos, muy entregados, como debería ser en su rol de aliados. ¿Tú no lo ves así? Mira, o es que uno lo ve así realmente porque no tienen el alcance de Estados Unidos. No que tienen el alcance, sus intereses hoy en día de Rusia y China no es involucrarse en un conflicto armado, ni mucho menos con Israel, ni mucho menos con Estados Unidos. Entonces, efectivamente, esa percepción de que sí, de lo que te mencioné, de que fue una intervención tibia, como que sí somos tus aliados, pero no queremos ahora mismo mucho conflicto. Es así, como digo. El problema está, Elizabeth, que estos países como Rusia se la llevan muy bien con los israelíes. Tienen muchísimos acuerdos y convenciones firmadas en materia económica, en materia nuclear, en materia militar. China se la lleva muy bien con los israelíes. Un nuevo frente militar ruso en la región sería desafortunado con tener el frente europeo totalmente abierto. No es que sea tibio, sino que en materia diplomática, en materia de discurso, cumplieron su papel, que fue el llamado a bajar las tensiones, ponerle fin al conflicto, ofrecerse como mediador. También tiene otros países aliados en la región, pero per se, un país que se uniera en materia militar, Irán no lo tiene. Los que sí tienen y jugaron muy bien su rol fueron los rebeldes yemenitas, que cuando Israel bombardeaba Irán, también lo hacían los rebeldes yemenitas contra Israel. Desafortunadamente, Hezbollah no pudo hacer eso porque se encuentra en un momento delicado. La milicia libanesa de que no puede responder. De igual manera, Hamas, a pesar que para mi percepción no necesariamente es muy aliado, muy cercano a Irán, Hamas tampoco pudo defender a Irán porque hubo una especie, Elizabeth, de no sincronización por parte de los enemigos de Israel en el actual conflicto que nació en octubre. Es decir, primero atacó Hamas, pero luego atacó Hezbollah aparte, luego atacó Yemen aparte y luego Irán aparte. Creo que el resultado hubiese sido muy diferente si todos estos enemigos anti-Israel hubiesen atacado simultáneamente. Creo que el resultado hubiese sido muy diferente. Pero no veo a Rusia involucrada en el conflicto, no veo a China involucrada en el conflicto. Hay un tema también comercial. Tienes un Trump explosivo que puede tomar medidas económicas contra ti. Yo me gusta mucho leer las declaraciones de Trump porque es lo más real y transparente posible. Él dice que recibió una llamada del líder ruso diciéndole de que yo me ofrezco a ayudar frente a lo que está pasando en Irán, y él le dice, no quiero que me ayudes con Irán, ayúdame contigo. Es decir, Rusia no creo que se meta en este tema de conflicto porque está envuelto en uno muy importante. Algo que quiero decir a los televidentes de este programa es que la muy buena relación que vive Rusia con Israel no permite el involucramiento militar por parte de Rusia. A pesar de que suscriben varios acuerdos en materia militar los iraníes con los rusos, llevar a cabo ataques sería desafortunado para ambas naciones.
En Israel hay una importantísima influencia rusa, Elizabeth, hay muchísimos rusos con la religión judía, con muchísimo poder en ambos países. Ambos presidentes se la llevan muy bien. Elizabeth, yo siempre voy a hacer subrayar esto, de que hubo un momento en ese ataque de Israel contra Siria, por un error, los sirios derriban a un avión ruso a causa de los ataques de Israel. Uno se hubiese imaginado que Putin iba a responder de manera contundente contra los israelíes y no fue así. No fue como lo hizo contra los turcos cuando le derribaron un caza en la frontera con Siria. ¿Qué te trato de decir con esto? Que es importantísima la relación que tienen los rusos con los israelíes. No va a ponerlo en juicio por esto. No lo van a arriesgar. Y hay otra visión muy personal, particular, mezquina, maquiavélica de mi parte, que casi nadie coincide conmigo, que no me vayan a insultar, pero a Rusia no le beneficia un Irán fuerte en la región. A una China no le funciona otro hegemón competidor en la región. Exactamente. Está en un continente muy problemático, donde está una India, una Pakistán, ambas con supuestamente bombas nucleares, está China, está Taiwán, está Rusia, está Arabia Saudita. Hay otros países como Israel también. O sea, mientras menos enemigos y competencias tienes en materia hegemónica en la región, para ti va a hacerte mucho mejor. Mientras menos frentes tengan. Efectivamente. Exacto. Efectivamente. Si yo te pregunto, ¿cómo tú ves desde tu punto de vista de analista la reacción o la acción, mejor dicho, de Donald Trump? Lo que hizo. Tú dices que Trump es un hombre explosivo totalmente, o sea, y yo lo diría en el buen, no lo digo en el mal, de mala forma, al contrario, yo no puedo negarlo, soy pro Trump, pero esta acción de él con el tema de las instalaciones nucleares, ¿cómo tú lo ves? Yo lo veo... ¿Crees que era la única salida que tenía? Sin duda alguna, sí. Si quería mantener la estabilidad... ¿Tenía que hacerlo? Efectivamente. Si no quería que este conflicto entrara a una fase que se enlodara, que ralentizara, era oportuna la presencia de Estados Unidos. Sí, la presencia sí, pero... Y la participación del conflicto. Yo me refiero al ataque a las instalaciones nucleares. Creo que ¿No puso en riesgo? Intereses estadounidenses. Bueno, vimos cómo atacaron la base estadounidense. No puso en riesgo, yo digo, ese ataque no puso en riesgo o tú entiendes que fue evaluado de una manera tal que se asegurara de que no iba a haber daños, vidas humanas. Bueno, y lo vimos que fuese así. Es muy difícil en los últimos años de que misiones estadounidenses haya bajas militares. La mayoría de los casos cumple con sus misiones porque tienes un Pentágono donde mide muy bien sus respuestas. Hemos visto que cuando llevó a cabo ese ataque, Elizabeth tenía desplegado en los mares varios cruceros esperando la respuesta de Irán. A pesar de que muchas personas no coinciden, el interés nacional de Estados Unidos es defender a Israel en Medio Oriente. Y si continuasen esos ataques también por parte de Irán contra Israel, iba a verse afectado los intereses estadounidenses en esta región. Por eso es que, independientemente del presidente y del partido, Elizabeth, que se encuentre gobernando en la Casa Blanca, siempre van a rescatar a Israel, siempre van a apoyar a Israel, porque hay muchísimos actores importantes en la política estadounidense que son de la religión judía, y la mayoría, o sea, hay muchísimos estadounidenses judíos y viceversa, que forman como que esa especie de establishment para que el Estado americano funcione. Es decir, y lo presencié cuando fue la investidura de Donald Trump. Cuando el orador mencionaba de que Donald Trump iba a ponerle fin al tema migratorio, elogiaban los republicanos, pero se callaban los demócratas.
Pero cuando hablaban del tema de Israel, ambas bancadas, Elizabeth, se levantaron y aplaudieron porque es un interés nacional de Estados Unidos apoyar a Israel. El problema está de que Irán se encuentra sola en este altercado y a medida que pase el tiempo va a estar muchísimo más debilitada. Podríamos decir, Jorge, que Estados Unidos ha jugado un rol principal, ha sido el actor principal en este conflicto Irán-Israel. Y me iría más profundo todavía. Yo entiendo que Donald Trump ha jugado un papel más preponderante, más voz cantante que el mismo Netanyahu. Incluso te comentaba ahorita que hace 2 días dio casi una orden a Irán donde decía que les retiraran inmediatamente los cargos de la acusación que se le estaba haciendo a Israel, a Netanyahu, diciéndole, tienen que, gracias por corregirme, a Israel, tienen que retirarle los cargos, incluso es la primera vez que un presidente de Israel, siendo presidente... Él es primer ministro. Primer ministro, siendo primer ministro, lo enjuician. Y la manera tajante que él nos vuelve a demostrar que tiene la voz cantante en este conflicto, Donald Trump. Yo te diría, más que Estados Unidos, es la persona del presidente de Estados Unidos que ha tomado esto. Quizá es por la característica que volvemos a decir de nuevo, explosivo, fuerte, que no teme decir nada, pero creo que ha sido la voz cantante en este conflicto. Efectivamente, casi que le roba el protagonismo al propio Netanyahu, que ha sido blanco de muchísimos ataques. Yo creo que les robó el protagonismo y creo que Netanyahu también se ha dejado llevar de las decisiones de las tomas de decisiones de Donald Trump. Sí, sin duda alguna. Primero, que no lo puede contradecir, y segundo, que si no estuviese Estados Unidos dándole ese espaldarazo, ese apoyo en materia militar, podría acabarse la seguridad de Israel y los intereses que tiene Israel. Yo quería decir como una especie de visión. Muchísimas personas señalan y como responsable de todo lo que está pasando en Medio Oriente a Netanyahu. No lo que lo justifico, todo lo contrario. Lo que trato de decirle es que independientemente de la persona que esté en la jefatura de gobierno israelí o de su tendencia o su ideología, siempre va a preservar por los intereses de ese país. Y ese interés es permanecer, no desaparecer. Entonces, no, que Netanyahu, no, es que no es Netanyahu, puede aparecer Isaac Herzog, aparece Lieberman, aparece cualquier otro político israelí, que siempre va a ser lo mismo, el mismo resultado va a ser hubiese sido otra persona, hubiese llevado a cabo los mismos ataques. Y como decíamos ahorita, esto es un conflicto que no es ocasionado por Netanyahu, esto es un conflicto que viene de antes. Es histórico. Una guerra, es una pelea por no desaparecer. Efectivamente. Ni Irán quiere desaparecer, ni Israel. Entonces, esto no tiene que ver con Netanyahu. Anteriormente, el que estaba. Y va a seguir, como dijo Jorge también, cualquier político que esté ahí va a seguir. Es un pulso. Están echando un pulso por permanecer, por no desaparecer. Porque realmente ese es el conflicto per se. No es solamente no son ideologías religiosas, no es una ideología solamente política, es lo que hablábamos ahorita. Más que nada también está lo geopolítico, está también lo económico, que nos vamos a ver muchos países próximamente, si no todos afectados con este tema. Vivimos un mundo globalizado, Elizabeth. Decir de que República Dominicana se abstiene o se exime de lo que pasa en el mundo es mentira. Imposible. O sea, definitivamente, entonces tú ves bien como, no quiero usar la palabra positivo, pero era la única solución, la única opción que tenía Estados Unidos. Sí, lo valoro porque si no fuese... A veces es necesario, no vayan a crucificar, a veces es necesario la presencia de un hegemón tan importante como los Estados Unidos para dejar en claro
de que aquí el que manda es una sola persona, no pasemos a otros niveles, no produzcamos caos y no vamos a la incertidumbre de todos los países, que eso afecta muchísimo la economía. Que hasta hoy en día ese espacio está siendo ocupado y va a ser ocupado por mucho tiempo por Estados Unidos. Una pregunta, la última pregunta que te quiero hacer, Jorge. Si Estados Unidos no hubiese tenido una participación activa en este conflicto, no hubiera tomado las medidas militares que tomó, ¿qué hubiese pasado con Israel e Irán? Bueno, aunque yo creo que es muy difícil eso, porque hablar de Israel y Estados Unidos es casi lo mismo. De hecho, hay reportes que destacan que entran los cazas estadounidenses que sobrevolaban Yo estoy hablando Irán. en cuanto a efectos negativos para Israel. ¿Qué hubiese pasado si no tiene hipotéticamente hablando, Jorge, si no tiene ese apoyo de Estados Unidos? Siempre hubiese tenido el apoyo de cualquier actor de Occidente, ya sea Reino Unido o sea Francia. Es lo que él diría. Y habría sido algo negativo para Estados Unidos porque le están robando el protagonismo a estos países europeos. Pero vamos a poder, el peor de los escenarios, creo que se hubiese extendido más el conflicto, pero no habría la desaparición de Israel porque tiene muchísimos aliados importantes en la región que no van a permitir Sin de que estos Irán... aliados, yo creo que yo te elaboré la pregunta mal. Sin los aliados de Israel, Irán tiene el poder, la estructura para poder enfrentar a Israel y afectar a Israel. Bueno, wow, me pones unas preguntas Hipotéticamente hablando. Bueno, sin duda alguna, yo creo que no. No porque tiene. los países de la región, aunque no necesariamente son sus aliados, no les interesa que Irán tenga mayor influencia en la región. Entonces prefieren, desafortunadamente, muchísimo más apostar a un Israel que a un Irán. Hablo de países del Golfo Pérsico, en que no se le lleva muy bien con Irán y que sí se le lleva muy bien con Israel. Entonces yo creo que desafortunadamente, y más hoy en día, Elizabeth, que no hay un Hezbollah fuerte, no hay un Ansarullah, aunque sí han sido uno de los más valientes, no está muy bien estructurado. Creo que el eje de la resistencia está un poco debilitado por los golpes que le ha perpetrado Occidente. Jorge, muchas personas tienen temor de las consecuencias de este conflicto, sobre todo tienen temor de la retaliación de Irán hacia Estados Unidos y por ende esa retaliación, esa venganza, esos ataques conllevan personas que no tienen nada que ver ni siquiera con Estados Unidos. Estamos hablando de ataques en los aeropuertos, en los aviones, en sitios de congregación masiva en Estados Unidos. ¿Tú crees que Irán no se va a ir por esa línea ahora mismo? No, Irán no funciona así como los yihadistas de Estado Islámico y Daesh. Que son más intensos. Sí, que son células durmientes que se encuentran en los países y que los activan y que lleven a cabo perpetren este tipo de actividades delictivas, de asesinar, acuchillar. Irán no se estila de esa manera, a diferencia de unas organizaciones terroristas que sí lo hacen. Irán es un poco más directo, Irán es un poco más radical, amenazando con la destrucción total de Israel. A pesar de que hubo una oportunidad de que un alto funcionario iraní dijo de que iba a activar unas células durmientes que había en territorio estadounidense, pero no a ese nivel de llevar a cabo actos terroristas como sí lo hacen Daesh, entre otros. Para terminar, Jorge, esa amenaza de Israel, que es la única que ha externado, tú bien lo dijiste, que ellos no llegan a ese tipo de represalia. Esa amenaza de Israel de Irán de desaparecer a Israel, ¿tiene con qué hacerla? Bueno, lo que vimos en los últimos días parece que por ahora está muy difícil. Bien, y menos sin aliados, y menos con aliados muy importantes detrás de Israel. Sí, yo creo que está más difícil, si tendré que elegir cuál de los dos bandos está más difícil de desaparecer, diría yo a largo plazo y posiblemente con ayudas de uno que otro aliado de la región, los ayatolás de Irán. Lo veo muy difícil. Difícil como quiera cuando tiene un aliado Israel como Estados Unidos, como dijimos ya, que tiene una proyección demasiado grande a nivel de poder y proyección militar
muy grande. No estamos hace 5 años con un Hezbollah, no estamos hace 10 años con un Irak, no estamos al siglo pasado donde los países árabes haciendo un frente a Israel. No, ya todo el contexto cambió. Bueno, Jorge, agradecerte tu presencia de nuevo aquí y comprometerte a que le vamos a dar juntos en la crónica contigo seguimiento a este conflicto que nos afecta a todos. Como tú dices, es un tema global, no es solamente de Israel, Irán y Estados Unidos, es un tema que nos afecta a todos en el mundo. Jorge, gracias. Aprendimos mucho de ti hoy y espero que cuando te llamemos para que sigamos con este tema, yo espero que no pase más nada. Es un sueño, yo creo, porque obviamente esto no va a parar aquí, no va a parar, pero contamos contigo siempre para que nos mantengas al día en estos temas tan importantes. Señores, a ustedes no dejen de vernos por Claro TV, Win TVO, YouTube, Canal 85, Voz Media Network. Que tengan un feliz fin de semana. Abrazos.